están al aire. Acaba de sonar por el altoparlante una de las canciones más emblemáticas del disco Poemas y Canciones Orientales de Osiris Rodríguez Castillo. Se trata nada más y nada menos que Camino de los Quileros, considerada en la historia de la música uruguaya como una de las primeras canciones de protesta, aunque la intención del autor no había sido primeramente esa. En función justamente de esa intención casi que diríamos fundacional que Osiris Rodríguez Castillo se imprimió en su primer disco, es que hablaremos brevemente de él y lo que entrañó justamente como desafío escribir un libro sobre ese disco. Así que tomemos el contrapunto. Así es, Martín. Para contextualizar un poco la colección y el disco, digamos, este libro se inscribe en lo que es la colección Discos de la editorial Estuario. Este es el número 22, ya van 25. Y bueno, de alguna manera entra en lo que es la corriente folclorística de los discos y en definitiva es el disco más antiguo que aborda la colección, porque es un disco de 1962, un año donde varios referentes del canto popular editan sus discos. Algunos ya eran, no voy a decir veteranos, digo porque Osiris tenía 37 años, pero sí ya venían con obra y salen esos discos. Puede ser el caso de Los Carreteros, Anselmo Bravo, Osiris, y también los jóvenes del canto popular, los jovencitos del canto popular, que eran los Olimareños, Pipieti, Santiago Chalar, también en ese año graban sus primeros discos. Las características que tiene este disco Osiris es esto, que tú decías, Martín, de lo fundacional, de alguna manera traer un cancionero nuevo que hasta el momento venías ligado a un canto criollo de espectro rural, ligado a los payadores, ligado a ciertos cantores criollos, que los que quedaban, porque de alguna manera los cantores criollos del principio del siglo XX después se fueron metiendo en el tango, ¿no? Es decir, fue el caso de Gardel, aunque mantuvieron un repertorio criollo, pero Corsini se fueron deslizando hacia otros géneros. De alguna manera, en ese momento es como recuperar un poco una beta rural que en Argentina se venía dando a partir del folclorismo, del llamado folclore argentino, sobre todo conjunto, ¿no? Los chanchareros, fronterizos estaban para aparecer, pero con otras características, ¿no? No tan con una intención como tenía Osiris, histórica, antropológica, sino más bien, lo otro era más paisajístico, iba más por el tema más de la belleza, de las coloraturas de los paisajes, de los ecosistemas, ¿no? Y no solamente eso, sino también una suerte de registro humano, ¿no? Hablamos justamente de, quiénes son los habitantes de ese paisaje, de esa geografía que las canciones de Osiris van haciendo desfilar en cada surco del disco. Y quizás
lo más notorio es que no se queda justamente en lo que sería la zona sur del Uruguay, que era la zona más registrada, sino que incluso aborda el norte, y el norte justamente como ese espacio casi desconocido dentro de los relatos oficiales de lo que se entendía por Uruguay, sino también en su condición de ser una zona difusa en términos limítrofes, en términos culturales, y en donde Osiris agrega a su modo, digamos, lo que sería buena parte de los ritmos que van articulando cada una de las canciones. Esa cuestión difusa también es lo que de alguna manera nos permite repensar por qué justamente poemas y canciones orientales y no poemas y canciones uruguayas, y tiene que ver justamente con su concepción del oriental, que excede por completo la noción territorial del Uruguay, tal como lo conocemos hoy, y que responde a un proyecto político completamente ajeno a lo que era el ideario orteguista, un ideario al que el propio Osiris en sus canciones va a recrear y reformular, como por ejemplo el ciclo de los Tupamaros, la Galponera, y de alguna manera va imprimiendo un carácter, si se quiere, mucho más abarcador que lo que implica la noción de lo uruguayo, ¿no? Porque ya hablar del oriental implica hablar también parte de lo que era la cultura del Brasil, o de lo que es la cultura del Brasil, y en esa suerte de diálogo de culturas es que se va gestando lo oriental en términos sonoros, lo oriental en términos de referencia poética, lo oriental en términos de paisaje sonoro, y bueno, de alguna manera también eso se ve de manera muy clara, muy precisa en Camino de los Quileros, que fue la canción que funcionó de apertura. Sí, bueno, complementando un poco con esta visión geopolítica de Osiris, que de alguna manera está analizado en el disco, si bien hay ritmos como la milonga, el gato, que aparecen, ¿no? entre otros, y que compartimos con la provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos, hay un modo de construcción de canciones, esto está, no vamos a develarlo completamente, pero que está más emparentado al Brasil en Osiris, ¿no? A su vez él, bueno, esto de orientales, ¿no? Es decir, él siempre hacía la demarcación, ¿no? Bueno, oriental no uruguayo, blanco no del Partido Nacional. Y alguna vez dijo en una entrevista, bueno, pero con los argentinos, no somos lo mismo. O sea, se referíamos a Buenos Aires, obviamente, pero digo, decía, no somos. Entonces, él, con esta cuestión del oriental, obviamente, el Brasil está mucho más presente que Argentina. Sí está litoral, estamos claros con eso, pero de alguna manera un cancionero que es compartido con la provincia de Buenos Aires, que ya está como legitimado, pero que yo creo que se legitimó con otros intérpretes. Por más que Osiris después fue recibido como tal en el sur argentino, ¿no? Y fue como en la casa, obviamente porque su obra tenía que ver con todo eso. Pero sí aparecen estos elementos que de repente, y para volver a Camilo Giles y salir, ¿no? Pero como un ejemplo de lo que él hace en esta obra. La palabra quilero es recopilada por él. No había aparecido, nosotros estuvimos hurgando y rastreando, no había aparecido en la bibliografía histórica, ni de tipo antropológica, ni geográfica del momento, ni en los vocabularios, ni en los glosarios. Y él en un glosario que venía con el disco, como un tríptico, venía suelto, es más, poca gente lo conserva, él dice, voz recogida en el norte del imperio, recogida por él, ¿no? Entonces es interesante esa operación, digamos, ¿no? Ese rescate. Y así con otros textos, con otras músicas, donde por ejemplo, Gurí Pescador nuevamente, ¿no? En Gurí Pescador aparece lo que es ese estribillo característico de Gurí Pescador. Él dice que también es un rescate del ritmo que escuchaba, que tiene de habanera, que tiene el ritmo que se escuchó en el norte, pero que se escuchaba en San Medellín,
todavía cuando él era niño, lo que condice con lo que Ayestarán decía, que la manera, cuando Ayestarán escribió esto era por fines de los 40, que estaba todavía presente en las guitarras campesinas. Bueno, es estrictamente eso, o sea, lo que Osiris capta del medio, digamos, y lo reformula y lo fagocita, digamos, en su obra, es también lo que Ayestarán había recogido por allí, ¿no? Sí, y está también, bueno, se mencionó el hecho de que hay una suerte de vinculación con el Brasil como forma, con el sur de Brasil como forma de recrear o de alguna manera dar a entender el alcance de lo que era la banda oriental, con todo lo que eso implicaba, y de alguna manera también esa cuestión de diferenciación con lo argentino se correspondía también con la visión, digamos, del liniero ortiguista que habíamos mencionado anteriormente, y la cuestión de esa diferenciación con lo argentino, habíamos señalado por acá que respondía a varios motivos. Uno de ellos se refiere a las ambiguas relaciones sociohistóricas y culturales del Uruguay con Argentina, y además quien revise la enumeración de los conflictos que se leían como condicionantes de esa enormes diferencias que se veía generacionalmente, se va a encontrar con la lucha de puertos de origen colonial, la confrontación artiguista contra el centralismo de Buenos Aires, las diferencias de límites, la frecuente confrontación de visiones en materia de política exterior, la conflictividad expandida en los años del primer peronismo y del vallismo luisista en la segunda posguerra. Y en lo que concierne a lo cultural, hubo una reacción al avasallamiento musical de Argentina, ¿no? Porque si bien sus manifestaciones eran prácticamente norteñas, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, la importación se realizaba desde Buenos Aires. Entonces, como una respuesta justamente a ese avasallamiento musical, que Osiris lo leía como una suerte de resabio, de confrontamiento entre Argentina y Uruguay, es que su mirada se va a posar justamente hacia el Brasil, en términos de continuidad histórica, en términos de continuidad cultural, y de allí, digamos, la huella de diversas manifestaciones musicales y hasta lexicográficas en buena parte de las canciones que conforman este disco. Y de ahí que nos hayamos llevado algunas sorpresas, por ejemplo, la presencia de arreglos propios del samba, del lloro, algunas referencias que podrían darse desde el punto de vista arreglístico con el trabajo de Dorival Caymmi, ¿no? Una sospecha que ambos tuvimos por diferentes vías y terminamos confirmándolo a medida que íbamos escuchando los discos de Dorival, íbamos escuchando con más atención los arreglos de Osiris. No sé qué más agregar al respecto sobre ese punto. Sí, sobre este punto, pero también el vínculo con la Argentina es que, bueno, los argentinos comienzan a versionarlo, es decir, lo toman como parte de su repertorio los grandes solistas argentinos, Falú, Di Fulvio, Cafrune también, y lo interpretan, es decir, y también interesante es que Osiris, si bien Osiris recorrió, o sea, primero que recorre mucho esta frontera que estamos hablando y es de donde se nutre, porque desde jovencito la recorrió. Pero después cuando es artista, en Argentina, por ejemplo, la agarraba para el sur. Digo, sí, fue a Cosquín, sí, estuvo, pero en realidad se sentía más justamente de ese sur, que lo veía más parecido al oriental, ¿no? Por el lado pampeano. Por el lado pampeano. De hecho, buena parte de los intérpretes argentinos, o por lo menos un número bastante considerable, fuera de Falú y Cafrune, que pertenecían al norte, pero digamos encontró una voz que amplificó buena parte de su cancionero en Larralde, que es pampeano, ¿no? Es justamente del interior de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, lo curioso es que en Argentina las composiciones de Osiris, si bien están íntimamente ligados
a buena parte del cancionero folclórico nacional de ellos, nunca dejan de resaltar su condición de oriental, ¿no? Canción oriental aparece muchas veces como una forma de clasificación musical. A veces es una milonga y es milonga oriental, o a veces cuando puede aparecer una base de chamarra, es chamarra oriental o milonga fogonera, que se lo asocia mucho justamente a las modalidades de chamarras que se tocan en este territorio. Y sin embargo es tomado muy en cuenta con lo que sería el resurgimiento del canto folclórico argentino en los 60. O sea, si bien no es obviamente argentino, pero sus formas de componer, sus formas de retratar paisajes, su forma de retratar justamente los habitantes de esa campaña o de esa ruralia, es tomado como referencia y como modelo por parte de varios compositores de la época. Si bien pienso en los hermanos Dávalos, en esa implicación de hombre y paisaje, que toma muchísimos elementos poéticos, pero también mostrando cierto costado de mirada social, mirada política, es reconocida, digamos, se puede observar ciertas huellas de las composiciones de Osiris, especialmente el primer disco. Otro aspecto a considerar de Osiris es también en lo que tiene que ver con sus composiciones poéticas en sí. Nosotros nos hemos centrado mucho en el aspecto musical, pero desde el punto de vista letrístico es observable el cruce de muchísimas lecturas. Obviamente que está la presencia de lo gauchesco, ¿no? El viejo Pancho, pienso también en Sergio J. García, algunos de los nativistas, pero también ahí se cruzan muchísimas otras lecturas que no tienen nada que ver con el mundo gauchesco y sí quizás con otras referencias. Pienso mucho, no hemos desarrollado mucho este aspecto en el libro, pero sí hay unas referencias a los poetas españoles del 98 como Machado y como Unamuno, en donde la presencia del paisaje con su carga metafísica, su carga filosófica, el intento de mostrar, digamos, cierta forma de ser del paisano, de alguna manera también se inspira en la poética de estos autores españoles, en el que el paisaje está más que presente y que de alguna manera determina también el ser y el estar de ese hombre que vive inserto en el mundo rural y que ofrece, si se quiere, una cosmovisión muy particular que se puede ver mucho en Talita del Pedregal, en los corrales del Gorta, tal vez en Gurí Pescador, ¿no? Allí es donde vemos un salto grande, ahora que lo pienso mejor también, en donde vemos esa implicación de paisaje y hombre y todo lo que implica, digamos, a la hora de dar cuenta de una psicología, una forma de ser. Sobre ese punto que se ha hablado de lo psicológico. No, hablando de referencias literarias también, como para no dejarla pasar, vamos a decir, en la beta narrativa que él toma, como es Eduardo Acevedo Díaz, de alguna manera, algunas de sus canciones son directamente una reescritura de parte de la novelística de Acevedo Díaz. Ismael, Cielo de los Tupamaros, y el poema Serenata, que es basado en la novela Soledad, es como una continuación que él hace de esa novela. Y eso como referencias en la literatura. Volviendo a la música del canto popular uruguayo, él de alguna manera pasa por todas las mutaciones que toma el canto popular del Uruguay, sin, creo yo, creemos, pretenderlo, ¿no? Él después, con los años, dijo, bueno, el canto popular empezó conmigo en el año 62, lo dijo en una entrevista. Pero claro, cuando lo hizo no pensó que eso iba a pasar. Comienza ese canto popular, después viene el cancionero de protesta, sus obras se meten en la canción protesta, se meten en los cancioneros. Primero, ya se habían metido en el cancionero argentino, ¿no? Cancioneros argentinos que venían en su momento con las letras de las canciones, aparecían varios de Osiris en la vuelta como parte del cancionero argentino. Que se mete en el cancionero, o en el nuevo cancionero argentino.
también se mete en lo que es la canción protesta uruguaya. Y después el recanto popular porque se lo sigue interpretando, ¿no? Cosa que muchas veces renegó, pero bueno, pero pasó. Porque su concepción la concepción de Osiris era la concepción de obra, y ahí tenía, creemos, una cabeza académica con esto, de decir, bueno, si es una obra, cualquier obra académica, es decir, se interpretará como tal y estará orquestada como tal de determinada manera. Él consideraba que su obra, tanto su poesía como la música que escribía para guitarra, era igualmente, tenía que ser así interpretada. El tema es que, claro, eran muy poquitos, muy poquitos los que podían realizar eso desde el punto de vista musical, desde el punto de vista ejecutorio. Entonces, bueno, como que ahí no le salió Osiris su pretensión, ¿no? Que su obra quedara tal cual él la había concebido. Pero sin embargo genera todo una cantidad de mediaciones y de popularidad que también llega por vía de versiones, digamos así como que alivianadas, ¿no? Poníamos el caso de Larralde, que bueno, que decíamos el caso con un solo ritmo, con un solo tipo de arpegio, interpreta varias canciones, ¿no? Y eso fue justamente una de las contradicciones que atravesaba la obra de Osiris, que era un personaje en sí bastante contradictorio. Pero más allá de eso, el hecho es que, bueno, digamos, toda la tradición que abreva Osiris en relación a la literatura gauchesca, a la narrativa de Eduardo Acevedo Díaz, se va reformulando a través de sus canciones, y a través de eso también va planteando una suerte de problematización de lo que se entiende por Uruguay, de lo que se entiende por lo oriental, y eso obviamente tuvo un calado, tuvo una llegada al público que lo escuchó, y a tal punto, por ejemplo, que muchas de sus imágenes o muchas de sus canciones terminaron siendo resignificadas en función del contexto en que esas canciones fueron grabadas. Digamos, el caso de Cielito de los Tupamaros, que pretendía ser una suerte de recreación de un personaje o de un tipo social que Eduardo Acevedo Díaz retrató muy bien en su novelística, que era justamente el nombre que se le daba al gaucho levantisco, al gaucho que estaba fuera de la ley, al gaucho que, siguiendo el ideario artiguista, no se acoplaba a las nuevas lógicas sociales y económicas del momento, frente a lo que era el alambramiento de los campos, el desarrollo del capitalismo en términos agropecuarios. Bueno, estaba ese gaucho díscolo que no se quería plegar a esa lógica y eran llamados tupamaros, ¿no? Y sin embargo, esa recreación que se lleva a cabo a través del cielo de los tupamaros, Cielito de los Tupamaros, en medio de una época, de una década que comienza a ganar en conflictividad social, deriva en otra cosa, ¿no? Los propios integrantes del MLN reconocían justamente que el nombre de Tupamaro, por lo menos algunos de sus integrantes, se le vino como una suerte de iluminación con la canción de Osiris. Y obviamente que eso después también se va observando en las versiones que se fueron haciendo posteriormente de este tema, como en el caso de Yamanú Palacio. Ahí creo que vos tenías unas cuantas datas al respecto. Sí, creemos que la versión de protesta, la primera vez que se graba esta canción con una intención política actual, explícita, es la versión de Yamanú Palacios en su primer LP, que se llamó Basta Ya, donde directamente de un lado versiona Rubén Lena por Prudencio Correa, versiona Los Tupamaros, y del otro lado pone fragmentos de la Declaración de La Habana de Fidel Castro y algún corrido mexicano y alguna canción de Nicolás Guillén que no eran interpretadas por él, ¿no? O sea, era un disco de alguna manera también documental que hizo generar, donde aparece Cielito de los Tupamaros, bueno, y a partir de ahí ya Cielito de los Tupamaros ya fue parte de canción de protesta. Pero lo curioso es que cuando llega una productora, en mediados de los 90, llega una productora alemana a realizar un documental sobre los Tupamaros, sobre el MLN,
los citan Osiris, el guitarrista Sergio Fernández Cabrera, para grabar la canción, cantar la canción, Osiris ya veterano, y hablar del tema. El punto es que, claro, que se encontraron con que lo que Osiris hablaba y cantaba no tenía nada que ver con lo que ellos buscaban. Bueno, en el documental no se incluyó, ¿no? Hasta, bueno, es como una contramediación, digamos, que hubo de la canción, ¿no? Bien, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta que hacer sobre este libro, que nos dio mucho trabajo hacerlo, porque no, si bien había material disperso sobre Osiris, entrevistas, alguna nota, obviamente que teníamos el precedente de Pellegrino y Bacilago, que habían escrito una biografía muy completa, que llevaba como, ¿cuántas ediciones llevan? Dos ediciones. Nunca se había abordado de manera sistemática lo que sería la música y la lírica de Osiris Rodríguez Castillo. Entonces, escribir este libro, teniendo en cuenta su primer disco, que es un disco que funciona casi como un Big Bang de lo que fue el canto popular uruguayo, tuvo toda una suerte de peripecias, digamos, a la hora de buscar material, a la hora de articular un discurso sobre la música y la lírica de este autor sin caer en el encomiástico, sin caer en el elogio que aparecían en buena parte de esas notas. Fue todo un desafío porque implicó justamente entrar de lleno en un personaje cuyo adjetivo, si lo debemos a él, poliédrico, ¿no? Con muchas aristas, en donde tuvimos que ahondar no solamente en la historia, no solamente en la historia del siglo XIX de Uruguay, sino también en la historia del siglo XX, especialmente a partir de la década del 60. Tuvimos que ahondar en lo antropológico, tuvimos que ahondar en la filosofía, y eso mostraba justamente la gran densidad conceptual de buena parte de las composiciones de Osiris en su forma de entender la música y el arte en general. Y de allí que los editores también sufrieron con nosotros, porque hasta el último momento estuvimos haciendo retoques, arreglos, agregados, recortes, precisiones de fecha, precisiones de datos, porque era muy difícil conseguir ese material de una manera medianamente directa, recurrir a amigos, recurrir a coleccionistas, en fin. Y digamos que, no sé si decir que estamos satisfechos con el trabajo, porque siempre nos queda en el tintero algo más que decir, pero fue toda una hazaña lograr dar forma a este corpus de breves ensayos, porque cada canción del disco funciona como un ensayo en donde se aborda justamente esa cantidad de disciplinas transversalizadas para dar cuenta de la manera más completa posible, de la manera más integral posible, el alcance que esas canciones, esas composiciones tuvieron, y cuyo disco, mirado desde esa perspectiva, nos da a entender que, bueno, no se podría entender buena parte de la historia de la música uruguaya sin entender este disco en sí. Sí, no agregaría nada más, creo que va por ahí, y bueno, es una invitación también a volver a escucharlo. Dos elogios, dos flores que nos tiramos, es que, por ejemplo, bueno, periodistas de fuste, digamos, del canto popular, como por ejemplo Nelson Caula, que está desde hace mucho tiempo en lo que es el periodismo sobre el canto popular, digamos, en su momento, nos dijo, bueno, sabíamos que este disco era importante, con este libro nos damos cuenta que es mucho más importante. Y otro que lo tuvimos en San José, el matrimonio que nos recibe la librería para presentar en la feria, nos dice, nosotros nos juntamos de noche, lo leemos juntos, uno u otro, vamos leyendo en voz alta y vamos escuchando el disco, lo que allí va apareciendo. Bueno, yo creo que con eso ya está todo cumplido, ¿no? Otro detalle, y ya cerramos aquí, no queremos abusar de la paciencia de ustedes. Hay una pregunta. Ah, bueno, No, seguí. No, que es un disco que también mueve mucho a nivel emocional.
las primeras, por ejemplo, ese matrimonio hablaba que, bueno, me quiero acordar el nombre de que nos entrevistó. Ahí está. Decía que, bueno, leer el libro y volver a escuchar era prácticamente recrear una época, recrear un momento histórico en que el disco se escuchaba en familia. Y cuando fui haciendo este libro también me acordé cuando me regalaron una persona que yo quise muchísimo, un hombre que fue importante, digamos, en la cultura del Chuy, que es de donde yo vengo, cayó por casa y me trajo 2 discos de pasta. Uno era justamente Poemas y Canciones Orientales y el otro era El Forastero. Dice, bueno, estos discos fueron formativos, me gustaría que tú los tuvieras. Y para mí fue como una suerte de gesto de amor intergeneracional, ¿no? Como una forma de pasarse el legado. Escuchando estos discos fue que me entendí a mí mismo, me decía este hombre. Y bueno, a medida que fui junto con Jamil elaborando estos textos, me fui dando cuenta que también fui entendiendo un poco mi historia, mi pertenencia a una historia, mi pertenencia a un legado a nivel no solamente individual, sino también colectivo, ¿no? Y bueno, esperemos que este libro de alguna manera logre transmitir esa implicación entre lo individual y lo colectivo. Y ahora sí, escucho la pregunta. Sí, gracias. No, en par de acotaciones. Gracias, chicos. Un par de acotaciones simplemente. Antes que nada, bueno, felicitarlos por la obra y la charla. Primero, porque si el libro es tan bueno como la charla, muy didáctica e ilustrativa, el libro tiene que ser sin duda buenísimo, ¿no? Bueno, yo vengo justamente, ustedes hablaban del sur de la provincia de Buenos Aires, yo vengo de ahí, de una ciudad llamada Tandil, casi 400 kilómetros al sur, y 2 pequeñas acotaciones. En primer lugar, me parece a mí que cuando Osiris habla de avasallamiento, quizá se refiera a la influencia que tuvieron en algún determinado punto del Uruguay y en algún tiempo las radios de la Argentina. Pues yo estoy haciendo un trabajo acá de investigación y me lo han dicho un montón de entrevistados. Pero como nota de color, me gustaría aportar que en nuestra zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, mi generación y la generación de nuestros padres nos criamos escuchando la radio de Montevideo, porque no había radios locales prácticamente. Mi ciudad recién en la década del 70 tuvo su primera radio local, por ejemplo. Hay muchas otras que no tienen, todavía tienen FM de que apareció. Y entonces, la radio de Buenos Aires, estoy hablando de los años 60, o sea, mucho tiempo atrás, ustedes no habían nacido, pero las radios de Buenos Aires eran menos en cantidad y con una potencia que nada que ver con lo actual. Entonces, las radios de Montevideo, sobre todo en lugares cercanos al mar, entraban como locales. Tuvimos esa influencia inversa, de ahí que hablaba de nota de color, ¿no? Una influencia que después penetró en la música uruguaya, sobre todo próceres como Citarrosa, los olimareños y otros, a tal punto de que en mi ciudad, en Tandil, desde hace ya 23 años llevamos a cabo cada mes de marzo un homenaje a Citarrosa con gente local y regional. Tenemos la Plaza Alfredo Citarrosa en Tandil y un monumento a Alfredo. O sea, hay un fanatismo ahí que nos viene, creo yo, fundamentalmente de las radios que escuchábamos cuando chicos, y ahora mismo, Rural, Carmen, Sarandí, Monte Carlo y Universal, cuando transmite Quema con el fútbol, se siguen escuchando como locales. Es insólito quizá para ustedes, pero así es. Y la otra pequeña acotación, cuando vos hablabas del tema, cuando vos nombraste a José Larralde, cantor surero, Larralde es de los famosos, pero ustedes no se imaginan, daría para un libro realmente, el hecho de la cantidad de cantantes folclóricos de la provincia de Buenos Aires, de la parte sur,
desconocidos para el gran público, o sea, medio aficionados, que han grabado algún disco por amor al arte, que han incluido temas de Osiris. Es enorme, es difícil de encontrarlo, pues son desconocidos, hay que rastrear discografías, no sé, pueblo por pueblo, pero hay dos temas fundamentales de Osiris, del repertorio, que están en casi todos los cantantes desconocidos del sur, de nuestro sur de allá, pampeano, que son de Corrales a Tranqueras y Domingo de Agua. Esos dos temas fundamentalmente están en casi todos los cantantes del sur de la provincia de Buenos Aires, repito, humildes desconocidos, buenos o malos, no tienen por qué ser buenos todos, ¿no? Pero así que bueno, chicos, los felicito, extraordinario. Con Hamid nos conocíamos sin encontrarnos, pero siempre hay una primera vez. Gracias. Bueno, muchas gracias. Néstor Di Paola, que es investigador tandilense de la historia de Tandil, pero también del tango no metropolitano, digamos, del tango del interior, y está preparando un libro sobre el tango en el interior del Uruguay. Ya hizo uno sobre el tango en el interior de Argentina, ¿no? Muy bueno. Te voy a rastrear, Bueno, muchísimas gracias.